Os damos la bienvenida a todos los asistentes. Este es el 11º encuentro ya de la serie Anotaciones y es el segundo de esta temporada que arrancó la semana pasada con un encuentro con Javier Pérez Alarcón y Lucía Rodríguez. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a Kiko Rovira Veleta y seguro que va a ser una entrevista de lo más interesante. Le damos las gracias a Kiko y también a Iñaki, que es el moderador habitual de estos encuentros. Así Muchas que te cedo la palabra a ti, Iñaki. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y como ha dicho Nico, bienvenidos a este 11º encuentro. Hoy tenemos aquí con Rovira Veleta, que yo creo que ya muchos de los asistentes imagino que ya le conocéis o habéis oído hablar de él, pero bueno, nunca está de más hacer una presentación. La idea, Kiko, es que esto sea, bueno, sí que es una entrevista en el sentido de que hay unas preguntas y tal, pero bueno, la idea es que sea más una charla. Yo te voy lanzando algunas preguntas o temas y tú nos vas Perfecto. contando, nos vas contando. Si te apetece, puedes hablar de otras cosas también. Quiero decir, siéntete libre y con absoluta comodidad para Vale. comentar lo que te apetezca. Intentaré no La idea es, enrollarme demasiado, porque yo hablo mucho. bueno, no te preocupes. Yo aquí estoy un poco para contar un poco el tiempo, ¿no? Porque la idea es que la charla dure pues como una hora más o menos, ¿no? Vale. Si es un poquito más, es un poco menos, un poco menos. Luego solemos dejar siempre un espacio de unos 10-15 minutos para que los asistentes puedan hacerte alguna pregunta. Sí que es verdad que solemos dejarlo al final para no interrumpir mientras estamos haciendo la charla, pues para que no haya interrupciones y porque igual alguna pregunta que te puedan hacer, pues ya la has contestado en la charla, ¿no? Pero Vale. bueno, sí que al final sí que soléis escribir, porque los únicos que tenemos el micrófono abierto de momento somos nosotros, así que los asistentes, bueno, pues luego podéis hacer alguna pregunta, comentario a lo que haya dicho Nico, o sea que sentiros también con absoluta libertad. Bueno, pues Kiko Rovira Veleta, voy a por la bionota, como se dice ahora. Sí. Sí, no, pues que me hace mucha gracia. Es traductor y adaptador de obras audiovisuales desde 1985, dinamizador también del Máster de Traducción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 2003 hasta 2016. Tiene en su haber más de 1.500 obras entre las que ha traducido o adaptado, que sería interesante luego que nos comentes un poco cuál es la diferencia entre las dos, Muy bien. entre películas y series de televisión. Es el traductor oficial, esto está entrecomillado, porque nunca hay una exclusividad, pero bueno, sí que es el traductor habitual, más habitual, de Star Trek, Star Wars y Marvel. Y luego hay otros títulos como La Princesa Prometida, El Nombre de la Rosa, Dentro del Laberinto, Sentido de Sensibilidad, Oceans 11, 12 y 13, Misión Imposible, toda la saga, La La Land y Fast and Furious desde Fast and Furious 4. Sus últimos trabajos han sido pues, Los Vengadores, Endgame, Men in Black International, Fast and Furious Hobbs and Show, La Familia Adams, la de Terminator Destino Oscuro, Zombieland Mata y Remata, Star Wars El Ascenso de Skywalker y las series Star Wars La Resistencia, Star Wars The Clone Wars y The Mandalorian. Bueno, esto es una pequeñísima muestra de todo lo que has hecho. Yo voy a por delante que no soy en absoluto conocedor ni fan de Star Wars. O sea que, No te preocupes, mi mujer tampoco, o sea que... nos puedes hablar todo lo que quieras, que yo voy a decirte que sí siempre, porque no sé para nada. Bueno, yo soy de la Guerra de las Galaxias, para que te hagas una Claro, idea. la De la primera que época, tengo. sí. Por eso, De pero bueno, cuando no se sabía si iba a haber más episodios, ¿no? efectivamente. La Bueno, pues primera la idea fue es un que poco el ensayo, digamos. eso es. Bueno, la idea también, que antes os lo he comentado, es que la charla está estructurada en 3 bloques. Hay un primer bloque, que sería el de la traducción audiovisual para productos de ficción, para lo que es doblaje. Luego pasaríamos al subtitulado, porque nos interesa mucho que nos hables de la película de la Dos Miserables, porque además Sí. desde aquí somos muy fans de todos los musicales del doblaje, que es la Escuela de Doblaje de Canciones, con lo cual Claro. es un apartado que creo que ahí te puedes, vamos, yo tengo un especial interés. Y luego la docencia, porque tú también eres profesor. Sí, sí. Entonces, pues bueno, pues que nos hables un poco de toda esa experiencia y de qué consiste la norma del 7. Tenemos interés en que nos comentes eso. Y luego, bueno, ya... Tengo una serie de normas que le llaman las leyes de Kiko, pero que Sí, ya ahora las contaré, no te preocupes. muy bien.
Perfecto. Y bueno, y luego ya el último apartado sería, bueno, pues mirando a futuras generaciones, ¿no? Justamente como estás formando futuros traductores, pues bueno, hay un par de cosillas que sí te queríamos preguntar. Eso es la estructura. Luego, pues bueno, pues como te digo, siéntete libre para comentar todo lo que te apetezca. Muy Bueno, bien. solemos empezar siempre con una pregunta que puede parecer una obviedad, pero bueno, yo creo que está bien sentar esas bases. ¿Qué es la traducción audiovisual? Para mí, mira, yo siempre comento que, ¿sabes lo típico de cuando te van a dar un trabajo y de repente tú ya estabas seguro de que te iban a dar el trabajo y te dicen, no, no, que es que mi hija acaba de llegar de Londres y lo va a traducir ella, ¿no? Mm, Y resulta que no es traductora, simplemente acaba de llegar de Londres. Entonces yo siempre digo que la traducción audiovisual, primero la traducción en general, la traducción mm, en general no es saber un idioma de origen y saber un idioma de destino, sino saber crear los puentes entre el idioma de origen y el idioma de destino. Esto perfecto. es lo más básico, lo que realmente hace que una persona sea traductora o no. Mm, Y la traducción audiovisual se diferencia del resto de traducciones en que el lenguaje está vivo, porque claro, va acompañado de una imagen. Entonces, no puedes, o sea, aquí no juega la imaginación del lector, por ejemplo, ni es mm, un lenguaje técnico ni nada de eso, mm. sino que tiene la propia vida que te está dando la imagen. Con lo cual los diálogos tienen que ir acordes con esa imagen que estás viendo y tienen que tener la misma dinámica, digamos. Mm, Y eso sería un poco la traducción audiovisual, es conseguir que, la buena traducción audiovisual realmente es conseguir que el público meta mm, crea que los actores están hablando en su idioma. eso es. Y eso es Eso es. lo ideal es el Yo ideal creo que máximo no. de la traducción audiovisual. Claro. Pues se consigue, ¿eh? Muchas veces sí que se consigue. Suelen decir, ¿no?, que un buen doblaje es el que pasa desapercibido. Por Sí, esta misma razón, entiendo, ¿no? Porque uno no se fija en la sincronía o no se fija en ciertas palabras que dice, uy, esto es un poco extraño que hable así, ¿no? Sino que es sí. algo que le parece natural, claro. Cuando está mal es cuando canta. O sea, cuando Sí, realmente te das cuenta es exacto. cuando está mal. Lo que pasa es que hay una costumbre general en el público de Ujú, decir, cuando una película está muy bien, dicen que ujú. bien doblada está esta película. Y cuando una película está mal, dicen que mal traducida está esta película. Ah, bueno, mira. Hay esta Es un matiz. costumbre, sí, es un matiz importante porque siempre acabamos recibiendo a los traductores, digamos, ¿no? Ya. Sí, cuando hay otras figuras, ¿no?, que Ahora hay también mucha más gente, desempeñan su labor, efectivamente, el claro, ajustador, quien sea, pasa por muchas claro, manos, sí. claro, efectivamente. Kiko, qué cualidades son necesarias para desempeñar estos trabajos juntamente? O sea, no solamente haber llegado desde Londres, supongo, sino muchas otras cosas, ¿no? Sí, lo primero que tienes que sentir es amor por esto. O sea, Ujú, esto es algo que se te mete dentro y que no te suelta nunca más. ujú. O sea, de hecho, yo estudié biología y en cambio me Ah, metí en muy bien. esto. Sí, Ujú. sí, yo era aracnólogo. Yo era especialista. Aracnólogo, Aracnólogo, sí, era especialista en nada arañas. más y nada menos. Nada menos ni nada menos, sí. O sea, que no has Estudiaba traducido Spider-Man, sino que has traducido Star Wars. He traducido Spider-Man también, ¿eh? Ah, Pero también, no, ah, pues mira, sí, pero la primera acabo. no, la primera la hizo José Castro, Ah, pero vale, yo cogí muy Spider-Man bien. desde Spider-Man 2, Ah, digamos. mira, Y luego a muy partir de ahí bien. todas las de Spider-Man las he hecho yo. Ah, estupendo, parece que he metido la pata. Porque como No, que no, no te tampoco soy preocupes. fan de esas películas, con lo cual No, no mira, sabía. de Marvel, esto lo desarrollaremos Ah, luego si bueno, quieres. claro, sí, Marvel son Claro, los esos, claro, claro, Marvel sí, sí. hay tres Marvels, como se dijera. Mm, Hay el ujú, Marvel de ahora, que son Marvel Studios, que cuando Marvel ujú, se ha convertido en productora, pero antes de ser productora, cedía los derechos. Y los derechos mm, los tenía Fox y los tenía Sony. ujú, Entonces era Columbia. Entonces, Spider-Man pertenece a Sony. Lo que pasa es que Sony ahora ha llegado a un acuerdo con Marvel Studios y por eso ahora Spider-Man también está dentro del grupo de Vengadores. Y mm, Fox tenía los derechos de los Cuatro Fantásticos, de Deadpool, de sí, X-Men y sí, de Daredevil, ¿no? ujú, Principalmente. Y ujú, ahí sí que no había entendimiento con Marvel Studios. Lo que ya. pasa es que como ahora Disney se ha quedado con Sí, Fox, ha sido, ahora efectivamente. todo es Marvel Studios. Ahora Ya, todo ha pasado a ser Marvel Studios. ujú. Mira, me preguntabas qué hay que hacer, Sobre o las sea, cualidades, sí. sí, ¿qué cualidades tiene que tener un traductor audiovisual? Lo primero, la pasión por este trabajo. O sea, Ujú, yo adoro mi trabajo, llevo 35 años y no lo dejaría de hacer en la vida, vamos. Lo tendré que dejar de hacer por cuestión de edad, ¿no? Pero ujú, nada más. ujú, Eh, Luego, dominio de las dos lenguas. ujú, Y, de hecho,
mucho más, en mi opinión, dominio de la lengua destino que de la lengua origen. O sea, tú la lengua origen, evidentemente tienes que saber inglés, pero claro, o sea, yo he tenido compañeros y incluso jefes que eran grandes traductores y no hablaban inglés, solo lo sabían leer y escribir. O sea, sabían entenderlo, se lo conocían muy bien, pero no lo hablaban. Porque claro, el traductor, el intérprete sí que necesita hablar en inglés. El traductor no tiene por qué hablarlo. O sea, simplemente lo que tiene que saber es entender exactamente todo lo que dice, ¿no? Y lo más importante que hemos dicho antes, que es saber crear el puente para poderlo decir en tu idioma. Y que no pierda el sentido y en cambio use las palabras de tu idioma, no las palabras del idioma original. Efectivamente, y los modismos y todo, claro. Claro, exacto. ¿Cómo has desarrollado estas cualidades? ¿Cómo se pasa de ser aracnólogo a entrar en la traducción? Claro, en mi época... Igual hay puentes también. No, bueno, al menos yo no los he encontrado. Aparte de los de Spiderman, ya te digo. No, a ver, en mi época, claro, la cuestión era saber idiomas solamente. Claro, no había estudios de traducción. De hecho, yo estaba ya en la carrera de biología cuando se creó la Escuela Oficial de Idiomas, la EUTI, la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes. Yo ya estaba en plena carrera de biología. O sea, fue en el 80 creo que fue, algo así. Y yo empecé en el 77 la carrera. Con lo cual, lo que pasa es que luego yo me encontré 3 años buscando trabajo como biólogo y no había manera. Y como mi padre era director de cine y él llevaba sus películas a doblar a Sonobloc, me dijo, ¿por qué no vas a Sonobloc y ya que hablas idiomas haces una prueba? Entonces fui, hice una prueba y, bueno, 35 años después sigo trabajando, con lo cual se supone que les gustó. Supongo que les gustó la prueba, sí. Y bueno, y así estoy. Y la gran parte de este trabajo se adquiere con la práctica. O sea, la parte teórica, ahora es fantástico porque los estudiantes de traducción saben muchísimo más de traducción que yo, de la teoría de la traducción, digamos. Claro, yo no he estudiado traducción, pero la práctica sí que es algo que hace que realmente te sueltes, digamos, ¿no? Porque si no, tú puedes tener toda la teoría que quieras, pero al principio estás como rígido y te cuesta darte cuenta de que hay una dinámica que tienes que estar ahí, pam, 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 y meterte dentro de cada papel y no sé. Son cosas que se van adquiriendo con el tiempo. ¿Cuál es esa o sea, cuando dices que hay una dinámica, ¿no? que se está creando, ¿y cuál es? Justamente, o sea, ¿cómo te enfrentas tú cuando te llega un guión y tienes que traducirlo? Bueno, yo lo primero que hago es verme la película, aunque últimamente por las prisas a veces no puedes y tienes que empezar a traducir e irla viendo sobre la marcha. Por otro, o sea, ¿sabes? Yo tengo una ventaja en mi caso, yo siempre he sido muy optimista toda mi vida y entonces siempre me he tomado las cosas a bien, o sea, no me tomo las cosas a mal en general, ¿no? Y entonces, cuando empezaron las prisas y en no poder verte la película primero tranquilamente y tal, lo que hice fue buscarle algo bueno a no poderte ver la película antes, ¿no? Y entonces descubrí que una cosa buena que tiene es la sorpresa, que no sabes lo que va a pasar y entonces estás emocionado pensando a ver qué va a pasar ahora, ¿sabes? Porque claro, no te da tiempo de podértela ver antes y tal. Pero claro, en ese sentido sí que pierdes dominio de la película, ¿no? Y ahí sí que o tienes mucha práctica y no es grave o no lo vas a poder hacer bien. Con lo cual, consejo de siempre, primero te ves la película. Una vez te has visto la película y te la empapes, te metes con ella. Y yo lo que hago es intentar ser cada uno de los personajes. Cada personaje intento pensar como él o como ella, verme como él o como ella, basándome en lo que me dice en inglés. El inglés lo bueno que tiene cuando estás ya metido en esto y ya eres traductor o traductora y sabes más o menos de qué va el tema, el inglés te está diciendo la manera de hablar de cada uno. O sea, cada personaje, esto lo encuentras mucho en Vengadores, por ejemplo, en Vengadores, cada personaje tiene su manera de hablar, se llama idiolecto, ¿no? Cada personaje tiene su idiolecto. Sí, eso es. Entonces tú aprendes el idiolecto de cada uno porque el inglés te lo está diciendo, con lo cual te resulta fácil hacer que ese idiolecto se mantenga. En Vengadores cada personaje tiene franquicia propia, o la mayoría de personajes tienen franquicia propia. En esas franquicias propias ya aprendiste cuál era su idiolecto, ¿no? Y entonces cuando los juntan a todos en Vengadores, el
yo qué sé, lo bonito es conseguir que se sigan manteniendo el idiolecto de cada uno. Yo siempre digo que el gran logro de una película como Vengadores es que una persona ciega, solo oír las frases, sepa de quién se trata, de qué personaje sepa se quién trata. es el personaje. Sí, Claro, aparte de reconocer la voz, que este es otro tema. Pero imagínate sí. que no reconoce la voz, simplemente es por los diálogos, por la manera de hablar. O sea, yo qué sé, Tony Stark habla completamente distinto de Thor, por ejemplo, ¿no? O sea, o completamente distinto de Dr. Banner, de Hulk, ¿no? Y Sí, esto lo es que pasa es algo que eso que... implicaría también. Sí, o sea, que eso lo que implicaría también es que fuese siempre el mismo traductor, ¿no, Kiko? O sea, que no se pudiese cambiar o que se le diese a cada traductor, digamos, como una guía de, bueno, el personaje habla así y así es como se ha ido traduciendo. Sí, Digo, mira, nosotros... porque si no, claro, A ver, es más fácil que se sea... respete el dialecto. Claro, es más fácil que sea el mismo, pero, por ejemplo, las películas de Thor no las hago yo, las hace Yurba, Josep Yurba. Y Josep Yurba lo que hizo fue empaparse de las pelis mías para entender... Para ir captando los dialectos. Al principio solo hizo Thor y todavía no estaban juntos, hizo la franquicia, con lo cual la hizo como él creía que se tenía que hacer y lo hizo muy bien. Digamos, ¿no? El primero que tuvo que empaparse de cómo era Thor fui yo cuando me tocó el primer Vengadores, y entraba Thor. Y claro, yo no había hecho a Thor. Entonces yo me mamé enterísimas las películas de Thor, ¿no? Para aprenderme la manera de ser y la forma de hablar de Thor. Claro, luego a él en la siguiente de Thor, en la segunda y la tercera, cada vez ha habido más personajes del universo cinematográfico de Marvel que han participado en las películas de Thor. Con lo cual él ha tenido que aprender cómo hablaban el resto de personajes para poderles mantener la misma línea. Claro. Es decir, resumiendo, que sí que lo pueden hacer varias personas, pero sí que necesitas primero una especie como de información muy grande para dominar la situación y no irte y no hacerles hablar de una manera distinta, que es la que el público espera que hablen como siempre. O sea, la ironía de Tony Stark no se puede perder porque otra persona la traduzca y no se dé cuenta de esta ironía, ¿no? No, pues sí, mira, es interesante. Pues mira, yo te iba a preguntar, justamente, claro, bueno, cuando has hablado antes de lo que te metes en los personajes y bueno, los idioplectos, ¿no? Que puedes ir creando. ¿Cómo se pasa, por ejemplo, del universo Marvel que estás comentando al de Jane Austen o a la Inglaterra de los años 50 en Tierras de Penumbra o de los 30 en lo que queda del día, por ejemplo? ¿Cómo se hace ese salto? Pues tienes que cambiar de chip completamente. O sea, y no solo eso, sino que a veces por las prisas te toca hacer a la vez dos películas completamente distintas, ¿no? Combinarlas. Entonces, claro, si así te toca, mira, ya que las tenemos en pantalla, te toca hacer Bad Boys, por ejemplo, y Sentido y Sensibilidad, evidentemente tienes que tener dos chips distintos, porque claro, en Bad Boys es lenguaje mucho más callejero, y en cambio Sentido y Sensibilidad es un lenguaje muy clásico que tienes que cuidar muchísimo, que además hay un poema de Shakespeare dentro, un soneto. Sí, por cierto, sí. Que está muy bien traducido, ¿eh? Bueno, de hecho me dieron un premio, el club de Jane Austen me nombró la mejor traducción del soneto de Shakespeare que habían visto. Y me dieron un premio, sí. No, el amor no es amor sin que... Efectivamente. Sí, además suena muy fluido. Está muy bien leído, además, pero está muy bien. Sí, pues claro, o sea, son dos universos distintos, ¿no? Cuando hiciste Sentido y Sensibilidad, ¿leíste la traducción que se hizo de la novela? Bueno, claro, hay varias traducciones, entonces es difícil encontrar la traducción, depende de la editorial, pero pues te sueles fijar en las traducciones, por ejemplo, lo que queda del día, que se está la traducción de anagrama, los restos del día, sí sueles mirarlas, ¿no? Siempre. En hecho, de Sentido y Sensibilidad, cuando me tocó hacerla, había una traducción que era la más accesible, como si dijéramos, me la leí entera, de arriba abajo, lo que queda del día también. En Memorias de una geisha también la traduje y también me leí la novela, que por cierto, en Memorias de una geisha, yo creo que la novela está traducida por dos personas y no por una. Porque tiene ciertos giros latinoamericanos, argentinos concretamente, y alguna catalanada.
y entonces me sorprende que una sola persona pueda tener argentinadas y catalanas a la vez. Con lo cual, creo que está traducido por 2 personas, pero ahora no recuerdo si consta un solo nombre o constan 2, no me acuerdo. Pero eso es curioso. Sí. Son de estas cosas que uno, claro, de repente estás leyéndola y algo te choca, ¿no? Y dices, claro, sí, que dices, esta forma de hablar, este giro, efectivamente, no es un giro castellano, por ejemplo, ¿no? Si estás leyendo en castellano, claro. No, pues yo iba a comentar antes que con lo del doblaje es verdad que es curioso porque suele haber, bueno, ya es un tópico también, pero bueno, a veces no le falta razón en estas ocasiones, ¿no? Cuando dicen, es que esto suena a traducción, ¿no? Este lenguaje es de traducción. Sin embargo, luego hay ciertos doblajes en que los textos, como pienso en el sentido de sensibilidad o en el diccionario de Bergerac, para mí la mejor versión en castellano es la que hizo Camila García. Desde luego. Es el mejor texto. Diccionario de Bergerac. Hay muchas traducciones, muchas que son rimadas y todo está muy, muy cuidado y bueno, pues el lenguaje y todo, pero la suya para mí es la mejor, porque es la que mantiene el sabor original. Tiene mucho mérito porque Camilo normalmente no traduce. Ya, claro, efectivamente. Ajusta, dirige y actúa, ¿no? Y se dejó la piel, ¿eh? Se dejó la piel. Lo he hablado muchas veces con él y se dejó la piel. De hecho, dimos una charla juntos en Málaga, donde él estuvo hablando de... Claro, todo el mundo le pedía que imitara a Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, ¿no? Que dijera, hola Clarice, ¿no? Pero él hubo una serie de preguntas sobre Cyrano y era alucinante. O sea, él adora ese trabajo, como es lógico. Él está enamorado de ese trabajo porque es que se dejó la piel. Y el resultado fue espectacular. Espectacular. Muy bueno, muy bueno. Oye, Kiko, la risa es un viento maligno que deforma las facciones de la cara y hace que los hombres sean como monos. ¿O a ti te gusta traducir mucho el humor? A mí me gusta mucho traducir humor, lo que pasa es que me gusta porque es un reto. Y a mí, a mí las dificultades, yo me crezco ante las dificultades. Y la traducción del humor es quizá de lo más difícil que hay. Yo doy un pequeño curso sobre traducción del humor en Atraer también, un pequeño seminario, y hablamos mucho de estas cosas. Ahí está la regla del 7, apareció aquí. Cuando el humor y los juegos de palabras. Explícanos entonces. Sí, la regla del 7 es cuando tú tienes que traducir, precisamente hablando de lo de los puentes entre una lengua y otra. O sea, cuando tú tienes que traducir, y sobre todo si tienes que traducir humor, tú vas a tener que cambiar cosas, eso está claro. Y la norma que tienes que tener siempre es que si en una valoración de 1 a 10 te da la sensación de que esa coña o ese juego de palabras o lo que sea tiene un nivel 7, más o menos, su traducción no puede bajar de 6. Porque si baja de 6, estás desvirtuando la película. Y se pierde la gracia, ¿no? Y se pierde la gracia. Y si no consigues hacerlo, porque a veces es imposible, tienes que compensar, que es el corolario de la compensación, que va con la ley del 7. El corolario de compensación, que es, si no puedes llegar a más de 5, por ejemplo, en otro sitio donde en el original, pues a lo mejor solo es un 5, dale un 7. O sea, consigue hacer una traducción que tenga más gracia todavía que el original, ¿no? Que el original. Y eso es una buena norma porque salva muchas, sobre todo salva críticas del público no entendido, ¿sabes? Porque claro, es como cuando haces subtítulos, esto hablaremos luego de Los Miserables, ¿no? O sea, cuando te haces subtítulos y te piden que los subtítulos rimen, ¿no? Evidentemente tú no puedes poner el mismo texto exacto que en inglés, sin las mismas palabras, porque te tienen que rimar, con lo cual es más importante en este caso la forma que el fondo, sin perder el fondo, claro, pero la forma es muy importante. Y el público en general traduce palabras, nosotros traducimos conceptos. O sea, un traductor traduce conceptos, no traduce palabras. En cambio, el público en general traduce palabras como Google, ¿no? Claro, entonces, claro, de repente tú haces un poema que lógicamente lo adaptas para que rime con tus palabras y te llega, en mi caso, hasta mi propio sobrino, que me decía, en el momento, supongo que habéis visto Los Miserables, en el momento en que Russell Crowe está a punto de suicidarse, arriba en el muro, canta una canción y está diciendo todo el rato,
The Darkness, The Darkness, The Darkness. Sí. Y en el subtítulo pone la noche, la noche, la noche. Y mi sobrino coge y me dice, oye, si Darkness es oscuridad, tío, parece mentira, macho, porque ¿cómo no vas a saberlo tú eso? Y le digo, no has entendido nada, porque es que, o sea, Darkness es llana y son 2 sílabas, como noche. Claro. Oscuridad es aguda y son 4. Claro. Era imposible meterlo en la rima oscuridad, ¿no? Sí, sí, sí. No me había dado cuenta de que estaba rimada y dije, vale, ya está, déjalo. Eso no sé si es un cumplido, justamente, porque al final, quiero decir que Claro. fue un trabajo, fue mucho trabajo. Mira, ya que hemos abordado el tema, fue mucho trabajo. Entonces, muchísimo. Bueno. Y además tenía no solo el trabajo que te da siempre traducir rimado. Sí. Me ha pasado con Cats también, ¿no? O sea, Cats, como no la ha visto nadie. Pues, es que la película es muy mala, ya lo siento. La película es muy mala y los efectos digitales son horribles. Sí. Pero los diálogos son buenos. Yo sí la he visto. Pues en este caso, o sea, tenía la misma dificultad que puede tener Cats, que es que los subtítulos tienen que ser rimados, pero encima tenía el problema de que tenía 2 gallitos en el gallinero, que eran el director de la película y el director del musical. Y entonces el director de la película que quería que fuera lo más fiel posible al original y el director del musical quería que se pareciera lo más posible al musical español. Porque ya que existía un musical español, que él había dado los derechos o tenía los derechos, lo que fuera, él quería que se pareciera. Entonces estuve pensando cómo solucionarlo y al final la idea que se me ocurrió fue los estribillos, hacerlos idénticos al musical español y el resto, que es lo que la gente no se conoce, hacerlo mucho más fiel a lo que decían en el original, en el inglés. Entonces, yo qué sé, Master of the House era amo del mesón, pues amo del mesón. Pero claro, tú le preguntas a alguien, cántame amo del mesón. Y te dicen amo del mesón. El resto de la letra no se la sabe. Tú lo rellenaste con... El yo lo relleno con lo que dicen en verdad en la película. Y así ese fue muy bien. Eso fue, o sea, lo de ese encargo fue, o sea, lo de los subtítulos rimados, ¿fue un encargo o fue una decisión tuya? No, fue un encargo. Fue un encargo. Te pidieron que fuesen rimados. Y además lo hice, o sea, primero hice la traducción de la película, que los diálogos son muy pocos, digamos, y luego, o sea, un tiempo para hacer la traducción de la película, y luego, como me parece, fueron 3 semanas o algo así, para hacer todos los subtítulos de las canciones. Sí, que están rimados. O sea, a ver, hay que explicar que no solamente es rima en cuanto a que los sonidos iguales, sino que el número de sílabas y acentos están conservados. Son rimados. Son cantables. Sí, eso es como un karaoke, entre comillas. Es como un karaoke, exacto. Oyes en inglés y cantas en español. Sí. Efectivamente. Sí está hecho. Fue un currazo, Iñaki. Sí, ya te creo. ¿Y no te han ofrecido hacer más? Porque, por ejemplo, sí, luego... me ofrecieron por Cats, hacer lo mismo en Cats, sí, pero la película, claro, como no ha triunfado. Efectivamente. Es que estaba pensando en la película Sweeney Todd, la que... Sí, esa la ajusté yo. Esa la ajustaste tú, porque también los subtítulos están rimados. Sí, pero eso los hizo Eva Garcés. Vale. Lo que pasa es que luego yo tuve que retocar algunos porque cuando tú ajustas cambias alguna cosita. Entonces todas las referencias que aparecían también en los subtítulos las tuve que retocar algunas, respetando absolutamente toda la rima y todo, que estaban súper bien currados también. Sí, porque además es de un autor muy complejo. Muy complejo. Es muy de rimas, que todo esté perfectamente rimado y es muchísimo trabajo. Yo creo que esa película es posterior a la de Los Miserables, si no estoy confundido, igual es anterior, pero... No me acuerdo ahora, tendría que mirarlo. Sí, hay que mirarlo. Oye, ¿nos puedes contar, por ejemplo, alguna anécdota de... O sea, lo del humor antes que decías, pues esto me costó mucho traducirlo, pero encontré una solución. Pues algún ejemplo de... Bueno, ¿puedo contaros una cosa muy curiosa que me pasó? Sí. Que hay quien, seguramente, quienes me conocéis, puede que lo hayáis oído alguna vez. O sea, Irene concretamente puede que lo haya oído alguna vez, porque no me acuerdo si lo conté en la web. Pero bueno, resulta que cuando tú te dan una película que se llama Hazme reír, con Adam Sandler, que es la historia de un monologuista que es un amargado. Un amargado, o sea, un tío que está hecho una mierda.
¿no? Entonces, claro, todo el humor es súper ácido, con mala leche y tal. Entonces yo empecé a traducirla y te das cuenta de que tienes que darle más gracia todavía, que no daba más de mí, digamos, ¿no? Entonces hablo con la distribuidora y la distribuidora ya lo tenía previsto y contratan a un humorista, concretamente a Santi Millán, para que le dé, basándose en mi traducción y mis coñas, para que las haga más coña todavía. Sí. Y lo hace muy bien, la verdad. Pero resulta que de repente hay una cosa que se llama traducción inversa. La traducción inversa es, una vez tienes toda la película traducida, volverla a traducir al inglés para que el cliente vea las diferencias con el inglés original. Claro. Se llama back translation. Claro. Y claro, si ya volver a traducir al inglés tu propia traducción ya es complicado, si encima son las coñas que ha puesto otro, imagínate. Y hay un caso concreto que es que decía, limpia la habitación, que parece una leonera, había puesto yo, y Santi puso, limpia la habitación, que parece la guarida de Chewbacca. Chewbacca, el bicho peludo de Star Wars. Y entonces, claro, yo traduje en inglés, clean your room, it looks like Chewbacca's lair. Y me contesta el cliente, ¿por qué consideras desordenado a Chewbacca? Pero ofendido además, ¿eh? Sí, sí. O sea, como si hubiera insultado a Chewbacca. Y entonces le tuve que explicar, no, es que resulta que en español tenemos una expresión que es una leonera, y Chewbacca es como un león gigante, entonces pues se nos ha ocurrido, claro, yo no podía hablar en nombre del... No podía decir, esto lo ha hecho el cómico, y no me lío, sino que tenía que hablar como si fuera trabajo nuestro, ¿no? Se nos ha ocurrido tal. Entonces me contestaron, bueno, no estamos muy de acuerdo, pero la dejamos pasar, y así quedó. Pero, pues, es una buena... Es que al final, claro, o sea, yo no sé, lo de la traducción inversa no es un poco una aberración. O sea, a ver, quiero decir, yo entiendo que lo pida el cliente, pues porque diga, a ver, yo quiero estar seguro de que lo que estáis haciendo con este guión está bien y que no ponéis cosas raras. Pero por lo que explicabas tú antes, de que se traducen conceptos y que hay formas de hablar que no son las mismas y que hay que adaptar a la cultura de cada país, eso al final, hacer una traducción literal no tiene ningún sentido. Porque entonces, ningún sentido. Porque claro, o sea, alguien que lo escucha aquí, eso de lo de Chihuahua, pues se puede echar a reír, porque la expresión de la leonera, aunque no la digas, pero la tiene en la mente y ya tiene esa referencia. Claro, inmediatamente, claro, da pie a una risa, eso es evidente. Claro. Lo que pasa es que el problema es que, claro, cuando tú haces una back translation de tu traducción, o de la traducción de alguien, pero en la que tú has participado, tienes que llenarla de notas, porque precisamente si es de humor, todas las cosas que decíamos, todos los conceptos que tú, simplemente el concepto lo has trasladado, pero las palabras no, si intentas traducirlas al inglés no te van a salir, entonces tienes que decir, esta expresión corresponde al inglés tal, y así una tal. El problema es que últimamente lo que están pidiendo es que la back translation la haga una tercera persona, o sea, distinta. Y claro, yo no sé si esa tercera persona pone todas las notas explicativas que yo pondría, ¿sabes? En mis anotaciones. Hablando de anotaciones, que es una palabra. Efectivamente. Aquí. Eso es. Ni si se han pasado bien. Claro, si se sabe la película de memoria como nosotros o lo que sea. Eso es. Pero se ve que había algún caso de que cuando tenías que traducir, lo que hacías era copiabas el original, lo ponías igual y decías, mira, no hemos tocado nada, ¿sabes? Por eso decidieron usar a terceras personas. Pero claro, en el caso del humor es complicado, muy complicado. El humor, volviendo a la pregunta que me habías hecho, el humor es, de todas las cosas que tienes que traducir, lo más difícil, evidentemente. Mucho más difícil que, por ejemplo, inventarse términos, como me toca en Star Wars o en Star Trek, que me tengo que inventar. O sea, yo fabrico neologismos uno detrás de otro, ¿no? Porque, claro, todos los términos que ellos, o incluso idiomas, ¿no? El Gungan, claro, y todas estas cosas. Pero para mí es mucho menos difícil esto que realmente conseguir eso, que el nivel del 7 se cumpla en toda la película y que la gente se ría tanto como se podría reír el público original cuando esto. Pero es un gran reto y para mí es de las cosas que más me gustan. No, pues está muy bien. Es que el humor, claro, o bien es visual, con lo cual casi no hay ni que traducir porque lo estás viendo, puede ser lo que es un gag, pero a veces el humor se basa mucho en juegos de palabras, con lo cual ahí sí que hay que adaptarlo, claro, porque no puedes decir lo mismo.
y luego el humor a veces está muy emparentado con la cultura y con los referentes de cada país, ¿no? Mucho, mucho. O sea, igual hay cosas que aquí nos hacen gracia y allí no, y al revés. Entonces, Sí, pues, además hay que ir con ¿cómo cuidado con salvas eso? hay que ir con cuidado con los localismos también, porque Sí, aquí de repente estás usando, yo qué sé, lo del Caranchoa, por ejemplo, ¿no? Que salía en Guardianes de la Galaxia 2, ¿no? sí. Esa no la puse yo, la pusieron en sala mientras doblaban, decidieron Ujú. ponerlo. Por suerte, Caranchoa tiene gracia por sí, ¿no? Por sí sola, Sí, tiene gracia, sí, porque sí. la mayoría de cosas que se hacen locales, el problema es que pasan de moda. Y entonces tú ves o sea, yo qué sé, nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero bueno, nuestros hijos ven la Sabrina la bruja, ¿no? Sí, Que sí. el gato habla como Chiquito la Calzada, y es que nuestros hijos no saben quién es Chiquito. Yo no Los claro. nietos no saben quién es Chiquito la Calzada, con lo cual no van a entender nada de esa Sí, coña. Porque las cosas, los localismos tienen una fecha de caducidad muy marcada. Y esto pasa en el original también, ¿eh? A veces ellos usan localismos que van a desaparecer, que sabes que dentro de unos años nadie va a saber de quién están hablando. eso es que habrá generaciones que ya no estén al Claro, tanto. Claro, pero claro. bueno. Oye, ¿y has dicho alguna vez, esto es intraducible? O sea, es decir, no lo puedo traducir. Hombre, al final tiene que, Sí, hay que tratar algo siempre, pero... yo sí lo he dicho, pero Jeff Davidson, el supervisor de Columbia, Ajá, siempre decía, no hay nada intraducible. bueno, No hay nada intraducible. Y es que, claro, él lo que decía era, si no puedes, si no hay manera, vete por otro lado. Y ya está. O sea, busca solamente que el nivel del 7 se cumpla, aunque esta vez ni siquiera respetes el concepto. O sea, a veces no puedes, a veces, o sea, intentas ir por ese lado y a mí me ha tocado a veces cambiar alguna frase para que tuviera sentido y tuviera gracia en nuestro idioma, y eso me ha obligado a retocar 6 o 7 frases más, porque esta frase hacía referencia a cosas que ya habían salido antes. Claro, claro. Es que por eso creo que es un trabajo, eso mira, lo hemos comentado ya también con otras, bueno, pues con otros profesionales, pues bien sean actores o cantantes o traductores, adaptadores, o sea, que dicen, claro, esto, o sea, somos todos piezas de un mismo puzzle, o sea, o sea, si no hay contacto entre nosotros es complicado, pues porque igual te cambian una frase en la Claro, sala, bueno, que dices, vale, pues igual justo esa frase no pasa nada, pero igual justo la frase esa estaba emparentada con otra frase y me la cambian y ya no tiene sentido, ¿no? O sea, claro. Y de porque repente si se suele pierdes, consultar o no se pierdes el suele. vínculo. A Claro, mí en las cosas gordas sí me consultan. O sí, sea, yo sí. tengo bastante contacto con, yo qué sé, ahora por ejemplo estoy haciendo series de Star Wars, tanto Rebels como Resistance, con el ajustador y director, Miguel Ángel Montero, hay contacto continuo por mail, ¿no? Siempre nos comentamos cosas y yo digo, ojo, que tal, que habéis puesto esto, y Miguel Ángel, vale, lo corrijo ahora mismo y tal, ¿no? O al revés, o no, yo lo defiendo, quiero decirlo así, vale, perfecto, estás en tu derecho, y así, ¿no? Con directores de Marvel, por ejemplo, con Rafa también Rafa Calvo, tengo mucho Sí. contacto, con Gonzalo también, con Pablo Sevilla tengo menos, pero también, o sea, yo no me puedo quejar. Y luego, aparte de eso, está el cliente, que en el caso de estas películas participa mucho también. Ya. Está Es el muy última encima y palabra. te presenta 20.000 preguntas y te dice, ojo, que esto no era una referencia a no sé qué, ¿no? Y entonces, si yo me había dado cuenta y el ajustador, por ejemplo, no se había dado cuenta y lo había cambiado, ¿no? Yo digo, sí, es verdad, esa es referencia. O el ajustador que dice, pues mira, no me había fijado. O yo no me había fijado y digo, pues mira, no, menos mal, gracias por decírmelo, porque tal. O sea, hay mucho. Piensa que además, como ahora trabajamos con guiones preliminares y hacemos revisiones y revisiones y revisiones, da mucho tiempo a ir mascándolo todo y corrigiendo las cosas. Bueno, pues mira, eso es una buena, o sea, digo, es algo positivo, ¿no? Porque también se oye mucho, es que el doblaje, es que vamos muy deprisa, es que hay mucho trabajo y no da tiempo no se puede hilar fino porque no te puedes recrear en una interpretación para los actores, ¿no? Bueno, Sí, para los actores es digo peor, los eso es actores, verdad. ciertos actores, no digo Para los todos, actores pero es peor porque, claro, ellos, como tienen no que ir muy se deprisa. hayan recreado o no hayan podido disfrutar, lo Claro, malo es que les va a tocar un retake, les va a tocar volver a hacerlo. claro, Claro, claro. tú Mientras que también igual tienes que antaño, retocar, pero no es lo mismo retocar una traducción que tener que volver a doblar, ¿sabes? claro, sí, sí. Cuando he hecho la presentación, Kiko, cuando he hecho lo de la Sí, villanota, sí, eh,
Y para que tú nos pasaste, digo, para que nadie piense que la hemos inventado, sino que nos la pasaste tú, o sea que está, vamos, sabes que está aprobada. Y Sí, hablas de la traducción y adaptación, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál sería la diferencia entre las dos? Mira, la traducción como tal en sí solo es Ujú, de guión a guión. Digamos, tú ujú. tienes un guión en inglés o en el En idioma inglés, que sea y lo conviertes en un en guión catalán, en que sea. en español, en catalán, en Ujú, euskera, en lo que quieras. ujú, Yo solo trabajo en español, pero bueno, podría ujú. haber trabajado en catalán porque yo soy catalán, pero Claro, decidí por eso. que no para que no se me mezclaran, porque Ujú, siempre tienes miedo de cometer catalanadas en el castellano y castellanadas en el catalán, con lo cual sí. yo prefería hace ya muchos años hacer un solo Hacer idioma y solo en llevo, castellano, ¿no? sí, 35 años haciendo solo castellano. Y eso es traducir, o sea, tú coges un guión. En la traducción tú te has de preocupar de que quede todo clarísimo, clarísimo. Ujú, Antiguamente incluso tenías que pecar un poco de literal porque muchos adaptadores, que es de lo que hablaremos ahora, que son las siguientes manos por las que pasa la película, no sabían inglés. Y entonces, como no sabían inglés, ujú. tú, como intentaras ser creativo, por decirlo de alguna manera, Sí, y ellos no les cupieran la boca lo que tú habías puesto, que ahora me explicaré mejor, ¿no? sí, sí. Te lo cambiaban. Y si se lo cambiaban, a lo mejor se iban por los cerros de Úbeda. Y entonces era complicado. Entonces tenías que ser más literal. Desde que las nuevas generaciones de ajustadores y directores de doblaje dominan inglés, o al menos saben más inglés que antes, Ujú, puedes explayarte mejor, puedes disfrutar más con el castellano. Eso es ujú. bonito. El, Ujú. el trabajo de traductor es simplemente esto, es coger un guión y convertirlo en otro guión. El trabajo de adaptador es, Ujú. una vez tienes el guión en castellano, hacer que vaya encajando en la boca una a una, o sea, el ajuste que llamamos. El O sea, ajuste, vale, el vale. ajuste. O sea, hacer que la sincronía sea la misma, que Ujú, coincidan las labiales ujú, y que el sentido sea español, que no suene a inglés traducido. ujú. Que hoy en día ya en las traducciones ya está bastante superado este tema, pero que en mi época, ya te digo, en mi época mis traducciones eran mucho más literales de lo que yo habría deseado que fueran, pero lo Sí, tenía que hacer para que no se me alejaran. para que no nos echaran para atrás. Claro. Sí. Entonces, tú puedes traducir y ajustar, o sea, puede traducir y ajustar la misma persona o que haya un traductor y un ajustador. Ujú, Cuando traduce y ajusta la misma persona, yo soy traductor y ajustador, las dos ujú. cosas, por eso lo de traducido y o ajustado. Vale. Eh, puedes hacer primero la traducción y después el ajuste, o bien traducción y ajuste a la vez. Ujú, Depende, en mi caso depende sobre todo de las prisas. O sea, yo preferiría, porque además soy de la vieja escuela y no siempre traduzco y ajusto la misma obra, con lo cual ya, yo siempre vale. prefiero primero traducir, luego olvidarme de mi Ujú, rol como traductor y pensar en mi sí. rol como ajustador y ponerme a ajustar Ajá. encima, ¿no? También son dos trabajos que cobras por separado, con lo cual Sí, me sí, parece más eso es. justo hacer Sí, sí. esto. Sí. Pero claro, en Lo las series de primero y luego televisión, atrás. claro, en las Ujú, series de televisión que corren prisa, que tienes que entregar un episodio cada 2 días y cosas así, ujú. no te da tiempo de primero traducir y luego ajustar, porque claro, has gastado los 2 días en nada, con Sí, lo en cual hacer la es traducción. mejor traducir y ajustar a la vez en estos Ujú, casos. Yo hace ujú. muchos años ya lo hacía esto, dice Los problemas crecen, la serie Los problemas Sí, crecen y sí. la serie Aquellos maravillosos años, Ujú, era una ujú. serie preciosa. Sí, por Quizá cierto. una de las series más bonitas que he hecho en mi vida, que además luego, como me tocó ajustar Forrest Gump tenía Sí, cosas que ya habían sí, salido en aquellos maravillosos años, ¿no? Esto es verdad, es de, verdad. de, de ir viviendo a lo largo de los años, ¿no? Sí. Y ahí sí, en esa serie sí que traducía y ajustaba a la vez. Ujú, Y en cambio, cuando he hecho películas, yo qué sé, Rocky 4, por ejemplo, o estás primero traducido y luego ajustado. O sea, ujú. esto es un poco lo que, Es la más que lo que diferencia te entre pidan, las claro, dos, ¿no? Claro. lo que te pidan las circunstancias, digamos. Claro, sí, pero cuando haces una traducción, no, o sea, bueno, pues cuando coges un guión y lo traduces, yo creo que, o sea, ya con toda la práctica que tienes, no te sale a veces instintivamente hacer casi un ajuste, decir, bueno, esto lo puedo traducir, Sí, o sea, no, sí. porque realmente es esto, pero en No tienes castellano es mucha que ya razón. tú Es muy lo curioso, ajustas, Iñaki. ¿no? Sí, sí, exactamente, porque resulta que cuando nosotros a nuestros alumnos siempre les decimos, no preajustéis. O sea, Ya, porque luego va a claro, haber un claro, ajustador que va a cobrar y va a cobrar más claro, que vosotros por este trabajo, por ajustarlo. No se lo dejéis preajustado. claro, Lo que pasa es que, claro, cuando tienes práctica y encima, si también eres ajustador, claro, eso.
Es que te sale solo, claro. O sea, ya no Por eso pones te decía. frases súper largas. Claro. Lo que no te fijas tanto en las labiales, porque claro, no estás preocupándote Claro, tanto eso. de las bocas, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso ya se mantiene mucho, lo de fijarse en las labiales. Yo creo que cada vez se mira menos. No, cada vez menos. Es una impresión desde Sí, mi punto de vista, digamos que de espectador, que yo no estoy, o sea, no sé para nada metido en este mundillo, pero bueno, sí me fijo en los doblajes, vamos. claro. Y si es un español fluido, si está bien interpretado, yo creo que al final no te fijas. Hombre, Es salvo que suficiente. sea muy evidente de un primer plano y sea muy evidente, pero si no, yo creo que al final Sí, casi pues eso, los ojos no están fijándose en las bocas todo el rato. claro. Sino No, los mira, ojos, de hecho ¿no? yo siempre a los alumnos siempre les decimos lo mismo. En realidad, solo hay dos labiales importantes, que es la del principio y la del final. Es Eso. cuando alguien empieza a hablar, los ojos se van a esa boca. Con lo cual, si allí Sí. al principio hay una labial, esa sí que es importante, Mm. porque la gente lo va a notar. Y al final, cuando deja de hablar, la gente está más pendiente. Menos que al principio, pero también un poco más. En cambio, el medio no importa, en realidad, porque el medio, si está bien dicho y está bien hablado y tal, lo que te interesa es lo que está diciendo, ¿no? Claro, No simplemente efectivamente, está eso es. clavado en la boca, ¿no? Pero Eso claro, es. esto es un secreto, digamos, porque en realidad Sí, a claro, un claro. alumno hay que decirle, intenta pillar todas esas labiales, ¿no? Eso Claro, es, ajustarlas bien y ponlas en su sitio. claro, Pero bueno, claro. sí. Pero sobre todo Bueno, es mucho más importante la sincronía que las labiales. efectivamente. Claro. Cuando estás traduciendo un guión o cuando estamos ya bueno, pues en el proceso de la película que está hablando y tal, es decir, cuando te metes, por ejemplo, en los personajes, ¿no? O sea, a ver, o sea, pienso por ejemplo, en la que queda el día. Ya siento no dar muchos ejemplos de lo de Marvel, porque como he dicho, no soy No te preocupes. fan de eso, pero lo que queda del día, que es una película estupenda, que Oh, además hay que meterse mucho en la psicología de esos personajes, sobre todo en el que interpreta Anthony Hopkins, sí, ¿no? El mayordomo. Es decir, claro. cuando hiciste la traducción, ¿ya sabías que la iba a doblar Camilo García? Sí, en este caso sí, porque a Hawkins lo suele doblar Camilo García. Sí, entonces cuando hacías la traducción estabas pensando, bueno, esta frase Camilo la va a decir muy bien, ¿no? Esto seguro que le va a dar la intención Cuando traduces no muy bien tanto. el papel. Cuando traduces no tanto. Cuando ajustas muchísimo. O sea, a mí, cuando me toca ajustar, sí que pienso muchas veces, si sé quién va a ser el actor, pienso en su ritmo a la hora de hablar. Yo qué sé, mira, yo he traducido, por ejemplo, a Tom Cruise, traducido y ajustado. A Tom Cruise y a Tom Hanks. A los dos los dobla Jordi Bravo. Sí. Bueno, pues Tom Cruise habla el doble de rápido que Tom Hanks. Así, ¿eh? Y entonces, sí, mucho, pero mucho más rápido que Tom Hanks. Entonces, Fíjate. cuando me toca Tom Cruise, como sé que Jordi Bravo tiene una capacidad espectacular, le Sí. pongo toda la letra que cabe. Y en cambio, cuando es Tom Hanks, o sea, yo me adapto al ritmo del personaje, ¿no? Y Sí. Jordi se adapta al ritmo del personaje. O sea, Jordi Ajá. sabe que cuando sea la película de Tom Cruise va a tener que hablar mucho más rápido, Mucho en más cambio, cuando sea rápido. la película de Tom Hanks, hablará normal. Entonces, a veces, y a mí me había pasado, por ejemplo, Pepe Mediavilla, en paz descanse, Sí, yo por supuesto. adoraba su manera de interpretarme, me encantaba, siempre me ha parecido espectacular, ¿no? Sí, sí. Hablaba despacio. Sí. Entonces, tú no le podías poner demasiada letra. Entonces, si tú sabías que la película era para él, ya te preocupabas de no poner demasiada letra. Pero eso es en el ajuste, en la traducción, no en la traducción. Tú Sí. pones todo lo que dice y se acabó. Claro, hay que ponerlo tal cual, claro. No digo, porque a mí siempre, no sé, es algo que sí me parecía curioso, ¿no? Cuando, o sea, si uno está traduciendo, cuando está ajustando, piensas un poco, ¿no? En la persona en la que va a interpretar y te imaginas los diálogos en tu mente y tal. No sé, quiero decir Sí, sí. que es algo bonito, vamos. Sí, sí, sí. Sí, porque además cuando decíamos esto Sí, sí. de que vives el personaje, pues claro, si encima sabes quién lo va a interpretar, todavía te resulta más fácil vivirlo, porque ya te lo estás imaginando con la voz de esa persona. Claro, efectivamente, ¿no? Es un fenómeno curioso, ¿no? El de saber, pues eso, pues que lo va a decir Marta Angelato, que lo va a decir Jordi Bravo, que lo va a decir Camilo Claro, García, porque media vía, ¿no? Es muy bonito. Bueno, estamos llegando casi al final de muy esta bien. entrevista-charla. Bueno, vamos a mirar a futuras generaciones, Kiko. Ya estoy hablando un poquito, pero bueno, ahora quizá hay unas preguntas mucho más concretas, ¿no?
Dos preguntas. ¿Cuáles son las habilidades que hay que desarrollar para ser un buen traductor? Ya las has dicho, pero bueno, creo que para poder resumir o para poder cerrar estaría muy bien. ¿Y qué Sí, consejos le darías a un traductor que está empezando? vale. Son dos preguntas bastante distintas. La primera Ajá. es desde dentro del traductor y la segunda es desde fuera del traductor, digamos, de traductor o traductora. Desde dentro del traductor, pasión por el trabajo. Ujú. No tener miedo, porque es muy fácil tener miedo a, uy, ¿estará quedando bien? Todos somos, o sea, yo llevo 35 años y soy absolutamente inseguro, igual que lo he sido durante toda mi vida. O sea, siempre sabes que tu trabajo con más tiempo lo habrías hecho mejor, siempre. Con lo cual, tienes que estar lo suficientemente convencido o convencida de que lo que estás haciendo está suficientemente bien como para que salga de tus manos y vaya a la distribuidora o al estudio o lo que sea. Ujú. Pero primero, pasión por el trabajo. Si no sientes pasión por esto, dedícate a otra cosa. Eso es evidente. Segundo, aprender a trazar estos puentes que se van aprendiendo. Aparte de todo lo que hayas aprendido en la carrera, estos puentes se aprenden con la práctica, lo vas haciendo poco a poco. Y sobre todo, yo qué sé, la confianza en uno mismo, la falta de miedo, el intentar estar lo más seguro posible de que el trabajo va bien. Y lo otro, ¿qué consejos le daría? Primero, Sí. tener mucha paciencia. Tener mucha paciencia. No desesperar, porque cuando tú intentas empezar, al principio tardan en llamarte. Sí. Pero hay trabajo porque hay muchas plataformas, hay muchas cosas. Somos muchísimos, pero hay Sí. trabajo. Hay que Sí, tener sí. paciencia. Entregar currículums a todas las distribuidoras, Claro, estudios, laboratorios, todo lo que se te ocurra, a todo. Ujú. Entregar currículums y esperar, porque hay una cosa importante. Cuando un estudio, por ejemplo, en las comunidades autónomas, las televisiones autonómicas reparten su trabajo a los estudios y cada año hacen una especie como de sorteo. No es un sorteo, pero es una especie como de criba de a este le vamos a poner en primer lugar, a este segundo, a este tercero. Entonces, Ujú. el estudio que queda en primer lugar, que es el que recibe más material de la televisión autonómica para doblar, puede que en un momento dado se encuentre con 5 series a la vez que le han caído, ¿no? Sí, claro. Entonces, No claro, tiene no una tiene suficientes competencia. traductores Claro, claro. habituales. Y Sí. entonces recurre al paquete de currículums que tiene a la derecha. Y muchas veces, y eso sí que es un consejo importante para los alumnos, Ujú. es bueno apuntarse a cursos, másters, todas estas cosas, porque a nosotros como profesores nos preguntan, oye, ¿te suena alguno de estos nombres? Y tú dices, sí, pues mira, con este o con esta he trabajado y me gustó mucho, me sacaba buenas notas o lo que sea. Sí, Y sí. entonces, claro, si te consultan, tú vas a decir de los nombres que sabes que han funcionado, ¿no? Con lo Claro, cual, un consejo interesante es, y aparte que es que además sirve para formarse, cuanto más formación tengas, muchísimo mejor vas a funcionar. claro. Esto, para mí, son de las cosas básicas. No desesperar, entregar currículums en todas partes, tener paciencia y otra cosa que vais a aprender cuando seáis profesionales es a tener humildad, porque desde el momento que en doblaje, concretamente, eh, tu trabajo va a pasar por otras manos, Ujú. van a tocar tu trabajo y lo van a retocar, van a cambiarte cosas, y tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo. No puedes decir, no, esto no me lo toques. No, porque no, porque si no cabe en boca, no cabe en boca. O sea, eso está claro. Con lo cual, tienes que defender al máximo lo tuyo, pero aceptar que pueda haber modificaciones a tu trabajo. En ese sentido, claro, cuando ya llevas práctica y haces esto que decía antes Iñaki, de dejar el texto casi medido porque te sale por inercia, es menos probable que te lo toquen. También, o sea, es más fácil Claro, claro. que siga Sí, tal cual. porque ya les entregas un texto que está bien. Quiero decir Claro, que está bien. se puede Simplemente doblar. moverán un poco para buscar un par de labiales, pero nada más. Sí, sí. Ujú. Muy interesante. Además, es que es una pregunta que nos suelen hacer, por ejemplo, pues cuando tenemos estos encuentros, ¿no? Mm. Cuando llega el turno de las preguntas, pues en el chat muchas veces, pues sí, ¿cómo puedo entrar en tonaje? ¿Cómo puedo hacer para que, ¿no? Pues para que mi trabajo se vea o cómo puedo moverme? Claro, Yo creo que es interesante que vosotros desde dentro nos vayáis contando, ¿no? claro. Cómo eso funciona. El boca oreja funciona, ¿eh? El boca oreja Eso es. funciona bastante. Ujú. Y la Ya te paciencia digo, también.
Sí, pero esto es a nivel actores y actrices también, ¿eh? O sea, de repente Sí, claro. un director le dice al otro, "Jo, me ha venido hoy una chica de la escuela, ¿no? Una chica que acababa de salir de la escuela de doblaje de canciones y ¡buah! Me ha encantado. Ah, sí, dame el nombre. Pam, pam, pam. Y a la próxima la llaman. O sea, eso está claro. Claro, claro. Sí, sí. Y eso pasa. Pues nada, hay que tomar nota de eso entonces. Claro. Bueno, yo te quería felicitar especialmente por tu trayectoria, porque creo que es brillante y espero poder seguir disfrutando todavía muchos años más. Yo también. De traducción, efectivamente. Yo también lo espero. De adaptaciones, porque de verdad que es una gozada. Así que nada. Sí, sabes que yo siempre pienso que uno no se da cuenta de lo que va haciendo, de la cantidad de cosas que ha hecho durante los años. Y entonces me tocó dar la charla de clausura de la SELM de Sevilla, de la Sociedad Española de Lenguas Modernas. Y entonces me dijeron, no sé, háblanos de tu trayectoria, ¿no? O sea, danos una charla hablando de tu trayectoria. Entonces me puse a buscar frases de películas mías que han salido de la pantalla y que se usan, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, hasta el infinito y más allá, por ejemplo. ¿sabes? O en Houston tenemos un problema, de Apolo 13. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. El volveré de Terminator, el Sayonara Baby de Terminator. Esas son tuyas, claro. Todas estas son mías, sí. Y luego acababa, esto era un vídeo y acababa con la canción de Yo quiero marcha, marcha de Madagascar, que también es mía. y que también ha salido de la pantalla, pero vamos, o sea, millones de personas. Claro. De hecho, Rosario Flores, cuando sacó su canción Yo quiero marcha, marcha, su primera inspiración claramente estaba en eso, en que la gente cantaba Yo quiero marcha, marcha, ¿no? Claro. Oye, y eso, cuando traduces un guión o tal, es algo que lo tienes en mente, aunque sea ahí en el fondo decir, bueno, esta frase, una frase igual resulta que tiene mucho éxito. O sea, a veces te das cuenta y a veces no. ¿Supone una responsabilidad mayor cuando no, o es el azar puro el que hace que... A veces es producto del azar y tú no te das cuenta de cuál va a ser la frase que se vaya a hacer famosa. Otras veces sí que dices, esta frase va a ser eslogan dentro de 4 días. Sí, porque algunas son muy claras, ¿no? Sí, pero igualmente las vas a tratar igual todas las frases. O sea, claro, sí, hay que cuidarlas todas. Claro, exacto. No vas a tener un especial cuidado con esta porque se lo estás teniendo con toda la película. O sea, al menos lo intenta. Claro. Sí. Pues muy interesante, Kiko, muchas gracias. Un placer. Bueno, creo que podemos abrir el chat para las preguntas. Asistente, eso es la gente que si es que alguien quiere preguntar algo. Eso, hay que preguntar algo. Pero vamos, es abierto para que lo que Catalina está escribiendo. Yo, si quieres, te los voy a ir leyendo, ¿no? para que puedas. Vale. La idea es que lo hagamos en orden, o sea, que se vaya contestando en orden, ¿no? O sea, que claro. Que no es la suya, la contestas, hacemos la otra. Y eso, pero vamos, que sentidos con absoluta libertad. Oye, mientras te están escribiendo, ¿viste la adaptación? Cuando se hizo la traducción del guión de El nombre de la rosa, leíste la novela, entiendo. La traducción no es mía, es de Guillermo Ramos. Mío es el ajuste. Tuyo es el ajuste. Sí. Pero también me leí la novela enterita. Sí, siempre que han sido películas basadas en novela, me he leído la novela. Y además, no solo eso, sino que ahora he conseguido una cosa muy buena, que es, pero esto ya lo consigues cuando ya tienes cierta categoría, por decirlo de alguna manera, y sabes que te resulta más fácil pedir las cosas sin decir no soy nadie, ¿no? Que es escribir o llamar a la editorial de la novela y pedirles un ejemplar en PDF. Muy bien, ya. Y si puede ser del original y del español, de las dos. Porque así luego, si me salen frases, yo las puedo copiar. O al menos buscarlas, ver cómo se han hecho en castellano y nunca la puedes copiar igual porque sería plagio, pero sí utilizar más o menos las mismas referencias. Sí. Y claro, cuando consigues tener, mira, me acuerdo que hice Eragon, por ejemplo,
Y yo tenía el PDF de Eragon en inglés y en español. O hice, ahora últimamente he hecho una, pero no la puedo decir todavía, pero también he tenido también el PDF en inglés y en español. Y, o sea, hay varias películas que me ha tocado. Y normalmente no te ponen pegas, y además yo siempre les digo, a ver, lógicamente, no os hará gracia. Ponedme marcas de agua por todas partes. A mí me da igual. Claro, Yo no voy a sacar de mi ordenador. Ponme mi nombre, mi dirección, lo que quieras. O sea, da igual. Ahora últimamente con las películas gordas, ¿no? Muchas de ellas las tienes que ir a hacer al estudio, pero las que no tienes que ir a hacer al estudio las puedes hacer en casa. Llevan tu nombre, con lo cual, y no se pueden imprimir los guiones siquiera. O sea, son guiones que solo puedes verlos en pantalla. Pero a mí me parece lógico. Cualquier medida de seguridad tiene su sentido, no son porque sí las medidas de seguridad. A veces molestan y agobian y te hacen trabajar peor. Eso es verdad, pero son lógicas, son necesarias. Sí, hombre, si hay piratería, entonces, o sea, claro. Medidas. Claro, si te pones ponte en el papel del dueño de la película, es que pierde millones de dólares. O sea, una barbaridad lo que puede llegar a perder. Por una sola frase que se haya hecho, que haya salido antes de que se estrene la película. Claro, sí, no, hay que tener mucho cuidado. Bueno, veo que Catalina ha escrito ya una pregunta, así que te la voy a leer. Cuando se traduce un guión de una película nueva, si el idiolecto del personaje no está muy definido en inglés, ¿lo puedes inventar tú o se lo puedes incluso sugerir al cliente? Bueno, a ver, si en inglés no te está marcando un idiolecto, tampoco tienes por qué crear tú un idiolecto en español, ¿no? Pero lo que sí es verdad, y eso sí que nos pasa muchas veces, es cuando de repente en el original el actor tiene acento, ¿no? Porque, yo qué sé, porque es rumano, por decir algo, ¿no? Y entonces tú tienes que comentarle al cliente, a ver, este personaje tiene acento. O sea, ¿lo vamos a hacer con acento o sin acento? Porque si lo vas a hacer con acento, siempre es interesante en la traducción marcarle cosas que indiquen ese acento, ¿no? O marcar, ojo, con acento rumano. Eso sí que tienes que proponerlo tú al cliente. Pero los idiolectos, a ver, si realmente tú crees que ese personaje tiene algún idiolecto o si lo estás detectando de alguna manera, es que el inglés también te lo está diciendo. No me ha pasado nunca que el inglés no me dé ninguna pista y yo tenga que crear el idiolecto. O sea, me ha pasado incluso con el Gungan de Jar Jar Binks. El Gungan es un idioma, o sea, los idiomas extraterrestres, hay dos tipos de idioma extraterrestre. Acabo rápido, si no, no estará tiempo. Hay dos tipos de idioma extraterrestre, el que se dobla y el que no se dobla. El que no se dobla es porque solo es idioma extraterrestre, no tiene base en nuestro idioma, ni en inglés, ni tal, sino que son varios idiomas juntos y tiene su propia gramática como el Klingon. El Klingon no se dobla, el Klingon se deja tal cual. Y en cambio el Gungan en realidad es inglés deformado. Con lo cual tú tienes que fabricar un español deformado. Y entonces hay un Gungan inglés y Gungan español. Y de hecho yo fabriqué incluso un pequeño diccionario español Gungan español, pero como el personaje no gustó y no salió más, pues se quedó demasiado pequeño. Tú con el diccionario. Claro. Muy bien. Bueno, pues yo creo que sí, que has contestado la pregunta de Catalina. Nos pregunta Karina Winterster. Sí, sí, Karina, el gato. No, el gato, efectivamente. Dice, me gustaría hacer unas prácticas para adquirir experiencia en el ámbito de la subtitulación y la traducción para doblaje. Entonces dice que si le podría recomendar dónde podría encontrar algo así. Bueno, a ver, hay muchas universidades que tienen máster, pero muchos de estos másters son másters universitarios, y entonces o tienes licenciatura o no sé qué, o no te lo dejan hacer. Algunos que son propios sí que puedes hacerlo viniendo de fuera, como si dijéramos, ¿no? Pero luego hay muchos centros, como este, por ejemplo, de doblaje de canciones, esta escuela de doblaje de canciones, pues hay, yo qué sé, el Istrat de Sevilla. Tiene un montón de cursos donde te enseñan a subtitular, te enseñan a doblar, te enseñan, o sea, a traducir para doblaje, etcétera, etcétera. Nuestros cursos, nosotros somos una asociación que se llama TRAE, Asociación de Traductores y Adaptadores de España, o audiovisuales de España, y nosotros damos varios cursos, yo doy concretamente 4 cursos, que no son todos los años, sino que van un poco en función del quórum que tengan. O sea, si tiene mucha demanda, el curso se hace, si no, no. Yo hago traducción de humor y juegos de palabras, traducción de argot y jergas y traducción de fantasía y ciencia ficción. Y luego el curso de ajuste
con Josep Biurba. Pero este es el nuestro, hay muchos centros. Con Trazo Firme, no sé si todavía funciona, que vosotros habéis estado con Reyes, habéis hecho entrevistas. Reyes daba cursos con Trazo Firme y yo había ido a dar cursos allí. Y siempre es cuestión de buscar escuelas y centros. Normalmente, si no quieres que sea una universidad, porque necesitarías una serie de papeles o de títulos que no tienes, centros privados. Y hay un montón. Y hay distintas categorías. Y entonces lo de siempre, boca a oreja. Encuentras unos cuantos y empiezas a preguntar a la gente, oye, ¿me podéis hablar de este centro? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál no sé qué? ¿No? Y a mí concretamente, si me preguntáis, yo sigo diciendo, este lo conozco, este no lo conozco, este me gusta mucho, este no tanto, etc. Muy bien, pues bueno, le remitimos a Karina, ¿no? Para que haga su búsqueda o que nos pregunte directamente. Nos pregunta Elena Quilón, ¿no? Se Marchena, que dice si tienes algún tipo de proceso creativo o alguna forma de encontrar inspiración. Pues si la tengo, no la tengo definida. O sea, yo dejo volar mi mente siempre. Y luego lo que es muy útil es, con gente que no tiene nada que ver, plantearles. Cuando tú, en el humor, por ejemplo, se te ha ocurrido una coña marinera, ¿no? Sí. Y claro, a ti te parece que hace gracia, pero es bueno soltársela a alguien a ver si se ríe o le parece una estupidez, ¿no? Sí. Y entonces, si ves que se ríe, dices, vale, esta me vale, ¿no? Y a veces me pasa con mi mujer, por ejemplo, que le digo, oye, ¿qué te parece esta frase? Tal. Y me dicen, no me suena español. Digo, vale, fuera. O sea, todavía estoy con demasiado chip de traductor y todavía tiene demasiada base inglesa, digamos, ¿no? Y esto me pasa, con 35 años de carrera me sigue pasando, o sea que... Sí. Bueno, somos humanos. Pero no hay, claro, somos humanos. Normal, no tengo una clave especial para buscar la inspiración. La inspiración me viene como me viene. Muy bien. Nos pregunta Irene Huesa, cuando tienes dudas del original, ¿a quién diriges tus preguntas, dudas, consultas? A compañeros siempre. A compañeros, esto no solo cuando tengo dudas del original, cuando por ejemplo me salen personajes de Marvel. Claro, yo leía los cómics de Marvel cuando tenía 20 años o 19 años y tengo 60. O sea que, claro, la memoria, tengo muy buena memoria, pero tanto no, ¿no? Entonces tengo una serie de compañeros que son marvelitas a muerte y que se saben todos los personajes de Marvel del mundo. Entonces yo, si tengo alguna duda, lo puedo consultar con ellos. No puedo utilizar nunca contexto porque yo tengo contratos de confidencialidad y no puedo hablar de nada que esté en marcha, pero tenemos una serie de trucos. Si yo necesito una frase, yo le digo el principio de la frase y esa otra persona me dice el final de la frase y entonces veo que era justo lo que yo esperaba que fuera o no. Yo qué sé, yo le digo un gran poder y me contesta, conlleva una gran responsabilidad. La ventaja es que esta gente, como son amantes de Marvel, no quieren saber nada de spoilers, no quieren saber nada, con lo cual no me preguntan. Simplemente me contestan lo que yo les pregunto y punto. Nunca me han dicho, ¿esto para qué es? O ¿cómo sucede esto? ¿Dónde pasa? Nada, nunca, ¿no? Y esto en el caso de esto. Y en lo otro que decíamos de cuando no estás seguro de tal, tengo, pues, a ver, oye, por favor, una amiga que es traductora también, Laura López Armas, que como ha sido azafata y ha estado muy en contacto con el inglés oído, le digo, oye, ¿qué entiendes tú aquí? Y le mando un fragmentito de texto, ¿no? Y me dice, yo entiendo tal. Mira, pues justo lo que había entendido yo, o no, a mí me faltaban estas dos palabras, ¿no? Y luego, si alguna frase, por ejemplo, no la entiendo lo que quiere decir, consulto a amigos americanos también. O sea, siempre esa base de contactos. Sí, no es un trabajo tan solitario, ¿no? Como se suele pensar. No, o sea, es un 80% solitario, pero hay una parte que no. Hay una parte, y aparte nosotros los traductores yo creo que es de las pocas profesiones donde todos nos queremos y todos nos admiramos. O sea, nadie intenta pisar a nadie, al menos yo llevo 35 años y para mí cualquier otro traductor es tan válido como lo pueda ser yo. O mejor incluso muchas veces, ¿no? O sea, no hay esta especie de, no, voy a por él, ¿sabes? Que sí he visto en otras partes. Ya. Pues mira, eso vamos, es digno de... Es digno, sí, es verdad. Y tenemos reuniones y hacemos encuentros de traductores. Nos reunimos, sí. Y hacemos cenas. Y
Ahora con la pandemia nada, pero bueno. Ahora ya no, a ver, está muy parado, pero bueno, ya volverán Eso espero. en el tiempo de las reuniones. Bueno, seguimos porque aquí veo que está desfilando el chat. Sí. Natalia Valentín dice que en mi caso me llama más la atención la interpretación que la traducción. O sea, yo entiendo que la interpretación en cuanto a ser intérprete, no a ser actor. Claro. Pero pienso que a la hora de encontrar trabajo resulta mucho más difícil. Bueno. No creas. No sé, volvemos a lo de siempre. O sea, lo único es tener paciencia e intentar que la gente te conozca. Tanto en interpretación, también se buscan intérpretes. De repente, yo qué sé, la ONU convoca plazas para no sé qué, o ya no a la ONU, que es muy grande, ¿no? Pero cualquier estamento pequeñito empieza a convocar gente y tal. Lo bueno es, si tú quieres ser intérprete, habla con intérpretes. Yo te puedo dar nombres de intérpretes que te dirán, que te orientarán. Intérpretes que han empezado hace 4 días y que ya están teniendo trabajo. 4 días, como quien dice, ¿no? O sea, no desesperéis, por favor, no desesperéis. O sea, y contactad con los profesionales que tengáis a vuestro alcance. Vale, pues mira, aquí está respondiendo a su otra pregunta, ¿no? Porque dice si podrías decirle cómo se puede introducir en ese ámbito el de la interpretación. Bueno, no sé si le puedes dar algún nombre o algo por privado. Sí. Podéis hablar o... Vale. Me tenéis en Twitter y podéis mandarme mensajes privados y yo os voy contestando en privado a todo el mundo. Muy bien. Si luego más adelante hace falta, también os daré mi móvil, pero en principio empezamos por Twitter. Que tampoco quiero que todo el mundo tenga móvil. Hay que ir poco a poco, efectivamente. Vale, bueno, pues... Mira, Javier desde Venezuela. Sí, de Venezuela, que dice feliz noche para todos y nada, pues un gran saludo. Un abrazo. Nos dice Ana Sánchez, dice, yo no pude apuntarme al curso de ajuste de Atrae, pero me hubiese encantado. Si lo repetís, aquí tenéis a una alumna. Pues el año que viene lo repetimos seguro e incluso hay gente que nos está pidiendo que hagamos 2 al año y no 1. Ah, pues mira. Normalmente lo hacemos en otoño, lo estamos haciendo ahora en estos momentos. Nos queda está celebrando son 3 sábados y nos queda un sábado. Vale, o sea que ya empezó. Pero han salido rumores de que podríamos hacerlo en primavera y en otoño. Hacerlo. Pues le decimos a Ana que esté pendiente porque van en primavera. Y ir mirando en atrae.org y allí saldrá. Muy bien. Perfecto. Nos dice Karina que si trabajas principalmente con el inglés y castellano o con otras combinaciones también. ¿Haces otros yo normalmente, yo hablo varios idiomas, pero normalmente traduzco solo del inglés al castellano. Pero he traducido italiano, he traducido francés, he ajustado muchos idiomas que incluso no hablo. Ah, mira. Sí, claro, porque cuando ajustas te puede venir de cualquier idioma y no todos los ajustes han sido traducciones mías. Entonces, he traducido. Sí, Karina creo que es por el apellido debe ser alemana o austríaca o algo así. Wintersteller, sí, es su auténtico nombre. Pues he traducido, si ella conoce Anatomía, austríaca, pues Anatomía con Franca Potente, a mí me la tradujeron y yo la ajusté, ¿no? Y yo no domino mucho el alemán, pero sí lo suficiente como para poder entender bastantes cosas. Y no me atrevería, me atrevería a tener una conversación, pero no me atrevería a traducirla. Por aquello de los puentes, me faltan puentes entre alemán y español. Bueno, pues una asignatura pendiente que tienes que nunca se sabe. Sí, y el ruso es otra que para mí la más pendiente es el ruso. Que me sale mucho ruso en las películas y no sé ruso. Mira, eso es como una anécdota, ¿no? De Felipe Peña cuando dobló la película Reds, que tuvo que hacer de un ruso y bueno, hubo una persona que le puso la pronunciación figurada y no daba ni una. Y dijo, no, a mí me lo pone en ruso, o sea, me lo pone en cirílico y se lo leo perfectamente. Pues yo tuve otra anécdota con él. Tuve otra anécdota con él muy parecida con el nombre de la rosa. Felipe Peña doblaba al ciego, o sea, al malo. Sí, a Jorge de Burgos. Sí. Y yo había puesto toda la pronunciación figurada del latín como me venía en el guión original. Y él me dijo, esto es latín inglés. Quítame esto, ponme el latín. Y entonces él, sin guión, o sea, sin nada delante, oía el latín con pronunciación inglesa y lo pronunciaba en latín de verdad, latín español, digamos. Sí. Fíjate. Esto es que lo he hecho varias veces porque es que era un monstruo, Felipe Peña. Yo no lo conozco personalmente, pero sí que
Así que ha habido anécdotas sobre eso. Siento que eres más joven que yo, Iñaki. Como yo ya soy mayor, pues claro. 45 años tengo. Imagínate, yo tengo 60, o sea, imagínate. Ya. Pero mira, sí me hubiese gustado conocerle. Sí, una pasada, ¿eh? Una pasada. Un actor fantástico, desde luego. Mm. Bueno, hay más preguntas. Que dice, por ejemplo, pues Ana, que dice, o sea, que le llama la atención lo de las traducciones inversas, ¿no? Y que pregunta, ¿siempre te las piden o son los clientes importantes? Vale, es buena. Tanto esta pregunta como las dos que pregunta después van resumidas en la misma. Ahora por suerte, las cosas han cambiado y ahora se hacen muchas menos traducciones inversas porque se ha creado una cosa que se llama KNP, o sea, Key Names and Phrases, se llama KNP, llamamos, donde vienen todas las frases y palabras y frases clave de las películas. Y entonces, solo esas son las que tienes que traducir al revés. O sea, traducir al revés quiere decir traducir a la inversa. O sea, tú pones la traducción y pones pero claro, ahora es un Excel con, pues a lo mejor, yo qué sé, 7, 8, 10 cosas básicas de cada bobina de la película. Y punto. Y claro, ya tienes que hacer toda la película entera porque, de hecho, dentro de la película entera hay un montón de paja que a ellos no les importa cómo se ha traducido porque no les importa. Entonces, esto ha cambiado bastante. Aún hay directores, Wes Anderson, por ejemplo, que hicimos Viaje a Darjeeling, él sí que pedía la traducción inversa completa. Es que es un director muy particular. O sea, sí, es muy especial, es muy suyo. Efectivamente, son muy peculiares. Películas. Claro. No sé cómo será, pero las pelis sí. ¿Y te lo pagan entonces como una traducción inversa? Te lo pagan aparte. Esa parte, vale. Te lo pagan aparte, siempre. Cualquier trabajo extra, realmente, sí, claro. cualquier trabajo extra se paga aparte. Sí. Y normalmente se paga un poco mejor que una traducción, porque claro, no es lo mismo traducir a tu idioma que traducir de tu idioma. Claro, sí. Son dos cosas muy distintas. Pero como además ahora han cogido la costumbre de si se tienen que hacer que las haga otra persona, pues ya no. Ya, sí, o sea, casi ya ni os preocupáis de eso, ¿no? Dice Patrick, ¿cómo puedo identificar la rama de la traducción a la que me quiero dedicar? Bueno, la primera que tienes que saberlo eres tú misma. Es eso, sí. Claro. Tú tienes que ver o informarte un poco de las distintas ramas y de repente ver cuál la has notado en el estómago. O sea, cuál te ha creado mariposillas. Entonces, si alguna de ellas te crea mariposillas, digo, ¡ay, cómo mola esto! Esa es la que te tienes que dedicar. De todas maneras, hoy en día, yo lo que os aconsejo es que no os dediquéis solo a una rama de la traducción, porque precisamente hay mucho trabajo, pero hay mucha gente también. Entonces, es mejor que cuando se empieza diversifiques y hagas tanto técnica como literaria, como audiovisual, como lo que sea, como interpretación, como subtitulación o doblaje, lo que sea. Y luego, con el tiempo, ya irás eligiendo a cuál te quieres dedicar más. Y si vas teniendo trabajo, perfecto. Pero claro, lo que no puedes hacer es solo quiero hacer audiovisual y no te está saliendo trabajo y en cambio a lo mejor de traducción técnica tendrías trabajo. Con lo cual yo al principio el abanico lo más ancho posible, lo más amplio posible. Sí, ya luego... Y luego se nota dentro. Realizándose según vayan las cosas, claro. Muy bien. Le pregunta Raquel Lajo que para el que quiere empezar como traductor audiovisual, si le recomiendas hacerse autónomo. Por supuesto. Por supuesto, es que un traductor, a no ser que tengas la enorme suerte de que te contrate una empresa, el traductor es autónomo. Yo he sido las dos cosas. Yo he sido traductor autónomo del año 85 al año 96 y estuve contratado en Sonobloc, un estudio de doblaje ya desaparecido, del 96 al 2009. Y en el 2009 hice un ERE y me fui a la calle y volví a ser autónomo. Autónomo, ya. Y desde entonces sigo siendo autónomo, claro. Y sigues trabajando mucho, quiero decir. Mucho. Mucho. De hecho, cuando Sonobloc hizo el ERE, al principio yo me asusté porque, claro, yo estuve muchos años que trabajaba solo para Sonobloc, evidentemente estaba contratado. Pero inmediatamente, en cuanto se enteraron de que yo había quedado libre, me llamaron de otros estudios para darme trabajo. O sea, no me puedo quejar. El primero fue Sound Studio y, de hecho, gracias a eso, a Sound Studio le cobro menos que a los demás estudios. Pequeño detalle, una nimiedad, ¿no? Pero por lo menos la diferencia de que fueron los primeros que me rescataron después del ERE, ¿no? Claro. Muy bien. Me pregunta Paula Trillo, ¿qué tal está el mercado laboral de traducción científico-técnica?
Pues la de científicos técnicos no la domino muy bien, pero te puedo dar el nombre de traductores científicos técnicos. Uno concretamente, Tony. ¿Cómo se apellida? Lo buscaré. Tony es un gran traductor científico técnico y él te puede dar todas las indicaciones que te hagan falta. Escríbeme a Twitter y cualquier otra cosa que tengáis, escribidme a Twitter. Mi Twitter es Kicorp, pero por Kiko Rubia Veleta me encontráis seguro. O sea, y allí yo iré contestando. Perfecto, sí, porque Natalia dice también que cómo te puedes dar a conocer si es un traductor autónomo. Antes lo has comentado, ¿no? Puedes enviar currículums, enviar trabajo. Enviar currículums. Cosas, claro. Participar en cursos y enviar currículums, darte a conocer, siempre. Es la manera. Claro. Y luego la ventaja que tienes cuando empiezas como autónomo es que hay una serie de beneficios que luego, hasta que no ingresas no sé cuánto, no tienes que empezar a pagar más. Quiero decir, eso es, efectivamente. O sea, no os tiene que dar miedo ser autónomos. Eso sí, no os hagáis autónomos hasta que tengáis trabajo, porque si no, claro, cagaríais sin cobrar. Y eso sí que no. Efectivamente. Muy bien, bueno, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos ir cerrando ya este encuentro. Muy bien. Muchas gracias. Yo lo he pasado muy bien, ¿eh? Yo estaba encantado, la verdad, Kiko. No te conocía personalmente, pero en fin, No, pero ya pasaré por... Es en Madrid, ¿no? Bueno, yo estoy en Bilbao. Estamos... tú estás en Bilbao, me lo había dicho Nico, es verdad. Yo soy de Bilbao, sí. Entonces, pero bueno, con esto de lo de Internet, ya cada uno puede estar en su casa casi, no sé. Claro. No, pero bueno, si algún día voy por Bilbao, ya te iré a hablar. Un placer. Mira, estuve no hace mucho. Tomamos unos potes. Hombre, muy bien. Claro. Fuiste a la Casco Viejo. Sí, el Casco Viejo, exacto. Hombre. Quedamos en la Riaga y nos metemos en el Casco Viejo. Estupendísimo. Que está me encanta Bilbao, me encanta. A mí también. Yo sé que está mal que lo diga, pero me gusta mucho. No, pues es que el nuevo Bilbao, desde que dejó de ser gris, es maravilloso. Está muy bueno. Desde que volvieron a mirar a la ría, ¿no? Y todo ha cambiado. Me encanta. Me encanta. Pues yo encantado, si vienes a Bilbao, yo encantado de saludarte y de atenderte y lo que haga falta. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y ha sido un placer. Yo creo que no suele cerrar Nico estos encuentros. Sí, bueno, ya más o menos entre... Pero bueno, que muchísimas gracias a los dos. Bueno, Kiko, lo mismo. Si después de pasar por Bilbao das la vuelta por Madrid, nosotros también encantados de recibirte. A Madrid voy cada 2 por 3, o sea que Madrid sí. Bueno, pues encantados de recibirte por aquí para tomar algo. Así que nada, esperemos que poco a poco mejore la cosa y el próximo encuentro pueda ser en persona. Así que muchísimas gracias a Kiko, a Iñaki y a todos los asistentes. La verdad que ha sido un rato muy, muy interesante y muy agradable. Así que fenomenal. Una cosa más, yo antes he hablado de Irene, que Irene había sido alumna mía y tal, y estoy viendo que está Ana Sánchez. Si no me equivoco, si es la Ana Sánchez que yo creo, está haciendo el curso conmigo en estos momentos. No sé si se llama. Pero ahora yo tengo una alumna que se llama Ana Sánchez. Eso está claro. Sí. No sé si es ella. Está escribiendo, a ver si es ella. A ver si es ella. Las traducciones inversas, la preguntaba. Sí. No sé ella, pero ojalá. Vale, es que tengo una alumna que se llama Ana Sánchez, precisamente, en el curso de ajuste. Así que, muy bien. Pues nada, un placer. Pues nada, chicos, que fenomenal. Muchísimas gracias a los dos. Y nada, y queda pendiente que nos veamos en persona en algún momento. Sí, se cumplirá, ya te lo digo. Muy bien. Bueno, dentro de 2 semanas estaremos con Yolanda de las Heras, cambiamos un poquito de tercio y vamos a entrevistar a una cantante. Yolanda de las Heras ha participado en el doblaje de muchas películas de Disney haciendo coros, ha sido la voz de Blancanieves en el redoblaje, así que seguiremos hablando de doblaje, pero centrándonos un poquito más en la parte interpretativa. Así que si alguno está interesado en asistir, nos escribe un correo y ya está. Y nada, nos vemos pronto. Eso es. Un saludo y muchas gracias. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego.